Buenas noches. Damos inicio a la presentación del libro Influencia de la masonería en la Constitución de 1917, que forma parte de la colección Biblioteca Constitucional del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, creada en el marco de la conmemoración del centenario de la Constitución que nos rige. Presentaremos a las personalidades que integran el Presidium. Licenciado Manuel Jiménez Guzmán, Paz Soberano Comendador del Supremo Consejo de México, grado 33. Doctor José Pablo Arriaga Aguilar, Secretario General de Avanzada Liberal Democrática y de Laica Internacional. Doctor Carlos Valdés Martínez, recientemente presidió la Avanzada Liberal Democrática. Doctor Carlos Francisco Martínez Moreno, miembro fundador del Centro de Estudios Históricos de la Masonería Latinoamericana y Caribeña. Licenciado Mauricio Leiva Castrejón, miembro de la Sociedad General de Escritores de México. Licenciado Luis Gómez Berlier, presidente de la Avanzada Liberal Democrática en la Ciudad de México. Doctor Jorge Gaviño Ambriz, ex gran maestro y presidente de la Gran Logia del Valle de México en el periodo 1999-2002. Doctora Patricia Galeana, directora general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y secretaria técnica del Comité para la Conmemoración del Centenario de la Constitución. Escucharemos las palabras de bienvenida de la doctora Patricia Galeana. Muy buenas noches. Y bueno, yo quiero sentirme parte de la fraternidad, así es que me permiten que les diga hermanas y hermanos. Me da muchísimo gusto recibirles en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México para presentar el libro sobre la influencia de la masonería en la Constitución de 1917. Como historiadora, he estudiado a la masonería desde el proceso independentista, la Reforma, el Partido Liberal Mexicano, y evidentemente cuando tuve el privilegio de esta designación para colaborar en la conmemoración del centenario de la Constitución que nos rige, me pareció indispensable poder estudiar cuáles habían sido los constituyentes masones y cuáles sus aportaciones a la Constitución. Y bueno, pues busqué desde luego al experto número 1 en la materia, el doctor Manuel Jiménez Guzmán, pidiéndole que nos ayudara a que pudiera darse esta investigación en los archivos de la propia masonería para cumplir con esta necesidad de conocer y dar a conocer entre las nuevas generaciones de mexicanos cuáles son las ideas, las acciones de estos hombres que nos legaron una constitución de vanguardia en el mundo de su tiempo. Y esto quiero hacer mucho hincapié porque en efecto la segunda generación, la segunda constitución, que va a darle carácter de texto constitucional a los derechos sociales, va a ser la Constitución de Weimar en Alemania en 1919.
pero inclusive los propios europeos que no tienen mucho conocimiento de la historia constitucional se sorprenden y se admiran de que 2 años antes en nuestro país se haya establecido que, si bien es fundamental garantizar las libertades del individuo, de la persona humana, como le decimos en la terminología actual, por encima de estos derechos están los derechos de la sociedad, los derechos sociales que el Estado tiene la obligación de proteger. Y es así como surge nuestro texto constitucional. Esta obra, en efecto, pertenece a la biblioteca que hemos formado, de la cual ya llevamos 66 volúmenes publicados, con todas las fuentes históricas, los textos de los propios constituyentes. Pueden ustedes leer a Félix Pallavicini, a Bojorquez, y toda la relación a Jesús Romero Flores, que hacen de lo que se vivió en el constituyente. Hemos hecho también una nueva edición corregida, quitándole las erratas que tenía la Constitución que se imprimió en su momento y que ahora está al alcance de todos y todas ustedes, tanto en papel como por vía electrónica. Es, por lo tanto, para mí pues muy satisfactorio poder presentar esta noche el resultado de estos trabajos. Nos ha gustado mucho desde la portada, espero que a ustedes también, y desde luego su contenido, para que puedan conocer pues la influencia que tuvo la masonería también en la Constitución que dio inicio al México del siglo XX. Mis congratulaciones a don Manuel Jiménez Guzmán, que coordinó los trabajos de estos investigadores que nos dieron los textos para publicarlos y ponerlos a disposición de ustedes, y cumplir de esta forma con nuestro cometido de recordar, de difundir y de reflexionar sobre el texto constitucional que nos rige. Yo también quiero decir que esta publicación no habría sido posible sin el apoyo del doctor Jorge Gaviño, para el cual pues quiero extender la gratitud de este instituto, porque, bueno, pues gracias a este convenio de coedición que hicimos entre las instituciones, pudo salir publicada esta obra en tiempo y forma. Muchísimas gracias a los A continuación, el licenciado Manuel Jiménez Guzmán hará uso de la palabra. Antes procederemos a dar su semblanza curricular. Es economista y catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Ha hecho carrera política dentro del Partido Revolucionario Institucional y cuenta con amplia trayectoria en el ámbito legislativo de la Ciudad de México. En el ámbito de la masonería se desempeñó como gran maestro de la Gran Logia Valle de México y presidente de la Confederación de Grandes Logias del país. Es paz soberano comendador del Supremo Consejo de México, grado 33, presidente de Avanzada Liberal Democrática, Agrupación Política Nacional y presidente de Laica Internacional AC. En la actualidad ocupa la dirección ejecutiva de Mensaje Gubernamental del Gobierno de la Ciudad de México y es el coordinador de la obra que hoy se presenta. Profundamente emocionado, porque siempre he pensado que el masón, el varón, la mujer, estamos constituidos por cabeza, que es la inteligencia, carácter, que es el valor, la valentía personal, la congruencia, y el corazón.
siendo jefe nacional de la masonería mexicana, después de medio siglo de lucha, y presidente del continente americano, en la República Checa, Moscú, Washington y Santo Domingo, me di a la tarea de abrir las puertas de lo que denominamos asilo sagrado, en donde solo entran los grados 33. Frente a críticas menores, lo decía Jiménez San Pedro, para estar en esto tienes que tener la piel dura e innovar. Recibí a mujeres y a hombres de extraordinaria valía ahí en el gran consistorio, que significa el auditorio donde trabajan los 33. E invité con un altísimo honor a una mujer a quien admiro, reconozco, quiero, mujer excepcional en nuestra alma mater y en nuestro país, a la doctora, mi querida amiga, Patricia Galeano. Presentó un tema como ella es, profundo, consistente, controvertido, sobre el tratado de Magleno Ocampo, y desmistificó la crítica al presidente Benito Juárez, y de pie el más alto nivel de la masonería reconoció el estudio de varios quinquenios sobre este tema y la circunstancia geopolítica que prevalecía cuando ese tratado de Magleno Ocampo pretendía denostar al mejor presidente, y lo digo bajo mi responsabilidad, el mejor presidente de este país. No hay otro. Benito Juárez. Ahí surgió la idea de invitarnos a indagar en los archivos a los que tengo acceso por mi jerarquía sobre un libro que no se había escrito. Se había escrito mucho sobre la Reforma de Juárez y su generación y los masones en la del 57 y las leyes de Reforma, pero como que guardábamos con cierto velo de misterio, entendible por la circunstancia peligrosa que vivíamos de asesinarnos, incinerarnos o desaparecernos del globo de la Tierra, aunque no de otros planetas, para escribir este libro que hoy presentamos. 2 años y medio de investigación con un grupo que lo van a escuchar ustedes, de altísimo nivel. No único porque es muy amplio cada vez más, pero hice la selección, los invité y empezamos a escribir. Ese es el resultado de la influencia de la masonería en la Constitución de 1917, que es para muchos la reforma a la Constitución juarista de 1857, que da origen a la República. Antes de Juárez se dice
México era un cúmulo de pasiones. Después de Juárez, México era simplemente la patria. Y con él nace la República. Vence a los ejércitos invasores, promueve la reforma y en 67 se consolida. Por eso la del 17 retoma los principios filosóficos y sociales masónicos que estudiamos en 33 grados durante toda nuestra vida. Y anoche en una entrevista televisiva y de radio me preguntaban: Bernie, ¿qué esconde el libro? Los 33 grados. Aquí están los 33 grados. El que tiene ojos ve y el que tiene oídos escucha. Por eso escribimos este libro para la historia, para nuestros seguidores, pero también para nuestros múltiples adversarios. La derecha, la Iglesia Católica, el Imperio Americano, los imperios de hoy, los autoritarismos, el dogmatismo, el fanatismo ciego, los apátridas. Y ahí estará. Y gracias a esta gran mujer, Patricia Galeana, logramos el acuerdo de su publicación con el apoyo, extraordinario apoyo de un gran masón, de una gente que ha hecho de su vida una vida de congruencia, de lealtad, de honradez, de valentía, de ética, conducta, de valores masónicos. Y ese hombre, hermano, querido mío, lo dijo Patricia Galeana, es nuestro muy respetable gran maestro, porque siempre seremos muy respetables grandes maestros. Jorge Gaviño. Y solo resaltar lo que los libros no habían señalado. Ellos, los que van a participar, van a penetrar en los secretos de la que nos han llamado los conspiradores. Los libertarios. Porque podrán asesinarnos, pero nuestros nombres siguen. Tenemos nuestros nombres, ¿no, Carlos? Salvador Gaviño. Y Luis Manuel Rojas, que simboliza, con esto concluyo, la síntesis de la masonería, porque como se recordaba era a la vez presidente constituyente y jefe de la masonería. En sus logias, que en sánscrito significa universo, crearon la Constitución. La Constitución vigente, a pesar de las traiciones. Pero no nos detendrán. No hay verdades absolutas. El dogma no duda. Nosotros sí, porque somos científicos.
y dudamos de todo. Y por eso evolucionamos. Por eso avanzamos en la humanidad. Y por eso las palabras de Juárez siguen vigentes en el 57 y en el 17. Querida Carmina, de Organización Masónica Mexicana, y Lucía, representante de Alma Mexicana, y de los Rainers, y de todas las logias. Cuando Juárez decía: malditos aquellos que con sus palabras dicen defender al pueblo, pero con sus hechos lo traicionan. Le toca el turno al doctor José Pablo Arriaga Aguilar, quien es médico general de profesión y funge como subdirector de evaluación de los servicios de salud pública en la Ciudad de México. En 1998 obtuvo el grado 33 de la Masonería y último del Supremo Consejo de México. Ha ocupado cargos del más alto nivel del gobierno de la Masonería, tanto de la muy respetable Gran Logia Valle de México como del Supremo Consejo de México. Actualmente es secretario general de la Agrupación Política Nacional Avanzada Liberal Democrática y de la Asociación Civil Laica Internacional. Muchas gracias, muy buenas noches. Efectivamente, en esta ocasión nos reunimos, como seguramente estaban reunidos hace 100 años exactamente, varios de nuestros hermanos, varios masones, que estaban trabajando precisamente en la elaboración de la Constitución de 1917. Y por eso digo hace 100 años, porque se estaba concluyendo ya el trabajo legislativo que estaban realizando. El 5 de febrero de 1917 se haría la promulgación, pero previamente se había trabajado en estas ideas. Estas ideas que surgieron como las ideas universales, que no tienen caducidad, puesto que van en favor del desarrollo de la humanidad. Estos principios, estas acciones que están en la mente de los hombres y las mujeres de buena fe, de buena voluntad, que no tienen otro deseo más que el desarrollo de los seres humanos en esa escala evolutiva en donde todos tenemos cabida. Habíamos pasado situaciones y tiempos aciagos en donde por las ideas habían sido perseguidos muchos de nuestros hermanos, muchas de nuestras hermanas, hombres y mujeres de todas las religiones, hombres y mujeres de todos los estratos sociales que se habían enfrentado por la defensa de las ideas universales, por la defensa de las ideas del desarrollo del género humano, a una fuerza brutal que estaba en contra de ese desarrollo. Precisamente es en 1916 cuando varios de nuestros hermanos confluyen en el trabajo de elaborar esta Constitución. Pero quiero comentarles más acerca de cómo surge esta idea, que ya lo comentó brevemente también nuestro hermano Manuel Jiménez Guzmán, y fue precisamente en esa tarde-noche en que la doctora Patricia Galeana, todavía la recuerdo bien, como si lo estuviera viviendo en este momento, a un lado del cuadro donde está Francisco I. Madero, precisamente en el Supremo Consejo de México, al fondo está la fotografía de Ignacio Comonfort, soberano gran comendador, y entonces en ese ambiente histórico y con el gran conocimiento de la doctora Patricia Galeana, que nos iba a dar una conferencia en una serie de pláticas que se dieron en el Supremo Consejo de México, precisamente para el conocimiento y fortalecimiento de la historia para todas las personas que quisieron acompañarnos. Ahí surge la idea porque se preguntaba la doctora Patricia Galeana, bueno,
estas actividades que ustedes realizan, estas pláticas que tienen entre ustedes, desemboca en un trabajo que se ve en el mundo cotidiano y que pocas veces nos detenemos a reflexionar. Es precisamente en la secrecía del trabajo masónico en donde se dan los grandes debates a favor y en contra de algunas de las ideas. No todo es miel sobre hojuelas. Hay debates ríspidos, hay debates por las ideas, pero siempre salimos unidos con una idea general. De esta manera, se le comentaba el licenciado Manuel Jiménez Guzmán a la doctora Patricia Galeana acerca de parte del desarrollo de estos trabajos. Y es que en todo momento el masón está presto a trabajar y está presto a que las ideas siempre estén por encima de los intereses personales o particulares, las ideas que van en fomento del desarrollo humano. De esta manera, les reitero, les recuerdo que nuestro hermano Manuel Jiménez Guzmán ha sido un luchador incansable y hemos tenido la oportunidad de trabajar con él en varios años y desde hace varios años en varios de los proyectos. Precisamente cuando se perdía la presidencia de la República, la frase de él era: no nos vamos a sentar a lamernos las heridas, sino por el contrario, es el momento de trabajar, y así surge Avanzada Liberal Democrática. Pero no queda ahí. Parte de este trabajo también, y en remembranza a lo que comentábamos de no ser perseguidos por las ideas, de no ser perseguidos por las creencias, es como se funda Laica Internacional, con una idea en donde en Málaga, España, él lo menciona, atrae la atención de muchos soberanos grandes comendadores del mundo, y entonces deciden la masonería mundial hacer una organización en defensa del laicismo, que como lo hemos dicho, no es antirreligiosidad, sino por el contrario, es el respeto al derecho de creer o no creer de cada una de las personas. Y de esta manera surge Laica Internacional con una proyección a nivel mundial, y este trabajo que se viene realizando no podía quedar de lado también en nuestro país. Uno de los aspectos más importantes fue precisamente en los últimos meses del gobierno de la presidencia Calderón, de extrema derecha, que tuvo que aceptar por parte de la presión que se estaba haciendo en esos momentos, de que el artículo 40 constitucional cambiara y se dijera que nuestra república es laica. También en estos momentos, nuestro hermano Manuel Jiménez Guzmán está impulsando muy fuertemente para que en la Ciudad de México sea considerada también laica, como ya lo es también en las constituciones de varios estados de la República. De esta manera, parte del trabajo que se desarrolló para llegar precisamente a este ejemplar en donde se plasma pues parte de las vivencias de los masones que influyeron en la Constitución de 1917, hoy se presenta ante ustedes como un testimonio por parte de la masonería a un siglo de distancia del trabajo que hicieron nuestros hermanos mayores. A todos ustedes, muchas gracias. Damos el uso de la palabra al doctor Carlos Valdés Martín, quien es economista de formación con una amplia participación en proyectos culturales de creación literaria y participación política. Es colaborador de distintas revistas con presencia nacional. Ha participado en diversas organizaciones liberales en la Ciudad de México y presidió la Avanzada Liberal Democrática por el periodo 2014-2016. Asimismo, tiene una amplia trayectoria en las corporaciones masónicas y es autor del libro Las aguas reflejantes, el espejo de la nación,
del capítulo Líderes en la edificación de la nación, de la obra colectiva El poder de la masonería en México, el símbolo del liderazgo, y es autor del ensayo Estimación sobre la influencia de los masones en la Constitución de 1917 y su diseño, que forma parte de la obra que hoy se presenta. Muy buenas noches, hermanas, hermanos, amigos, amigas, público. Antes que nada quiero expresar mi emoción, se me pone la piel chinita de estar compartiendo la mesa con personalidades a las que admiro mucho, ¿no? Con algunos lo he podido compartir y expresar desde hace años, como Manuel Jiménez Guzmán, Jorge Gaviño Ambrís, ¿no? Muchos hermanos de ideales, ¿no? Como José Pablo, Luis Gómez Berlier, una amistad entrañable también con Mauricio Leiva y con Carlos Francisco, que no sabía él que lo admiro mucho también, un gran hermano, y agradecer también a los maestros del instituto, tan amables Francisco, Mireya, que hicieron tan gran labor para tenernos paciencia a los que arrastramos el lápiz y pasamos largas horas en vela para desentrañar algún misterio o alguna pista en la historia. El tema, como bien lo señaló la doctora Patricia Galeana, pues es una especie de deuda de la historia casi del país, porque a diferencia de lo que sucede con el siglo XIX, que es muy conocida la participación de la masonería, ya lo que es el periodo revolucionario no hay mucho estudio, no queda muy claro en los estudios históricos, aunque hay muchos estudios históricos muy buenos, no queda claro quiénes eran masones, por qué, etcétera. Como que hay un descuido generalizado en este tema y una necesidad que con este libro se empieza a colmar, pero yo pienso que es una labor, por llamarlo así, todavía enciclopédica o monumental para realmente colmar todos y cada uno de esos casos. Y ahorita voy a explicar por qué y de qué manera ha quedado ese enorme vacío, ¿no? Y ese gran contraste en la claridad y diafanidad con que se afirma la Constitución de 1857, los masones, el liberalismo y la identidad entre masonería y liberalismo, y en cambio en la Constitución del 17 pues como que no queda muy claro realmente dónde andaban los masones, pareciera que andaban de parranda, se escondieron, dónde andaban camuflados, y ese es, de hecho, de esa gran interrogante es donde partí y preparé un pequeño escrito, lo voy a leer para tratar de que no me falle ningún eslabón de lo que quiero plantear y dejar el tiempo bien aprovechado. Empezaré usando la metáfora de las locomotoras de la historia, las cuales son muy puntuales, a diferencia del tráfico urbano que acabamos de sufrir hace apenas una hora. Esas máquinas jamás acuden a destiempo. Quienes se congregaron en Querétaro eran hombres de elevada estatura moral y casi todos habían probado la rudeza de la lucha y la persecución. Imaginemos que incluso muchos estaban armados durante el Congreso, eran hombres de armas. Y por ejemplo, con una anécdota muy interesante y muy desgraciada, uno de los constituyentes fue asesinado una semana después en un enfrentamiento, Rafael Peñaflor, en Guanajuato. La locomotora de la Constitución de 1917 llegó puntual para coronar y darle sentido final a ese baño de sangre con su estimado 1.000.000 de muertos. El ciclo centenario de la Constitución de 1917 se cumple en estos días. Justamente hace un siglo, los representantes de la Revolución Mexicana se congregaban para solucionar con leyes lo que fueron anhelos expresados en armas. Habiendo sido un acontecimiento público, resulta sorprendente que no se hayan elaborado indagaciones significativas sobre la masonería en ese evento, que modificó de manera puntual y radical el rumbo de nuestra nación. Sin embargo, existe una primera y magnífica razón que explica esa ausencia: el secreto masónico.
potenciado por más circunstancias que comentaré y entonces convertido en un cofre clausurado. Pero si el presidente del Congreso de 1917, Luis Manuel Rojas, fue un masón público, conocidísima su militancia por haber sido el muy respetable gran maestro de la Gran Logia Valle de México, ¿cómo pasar por alto la presencia robusta y hasta abrumadora de los masones en la elaboración de la Constitución? Sin embargo, ese elemento importantísimo no ha gravitado en la narrativa histórica y los analistas han optado por la omisión. Si leemos la mayoría de las historias, aparece una que otra mención muy pequeña, muy sutil en Cockcroft y en algunos otros que hablan, bueno, sí, había masones, eran importantes, pero nunca dicen puntualmente, este es masón, hizo esto, etcétera, etcétera. Incluso más preocupante, y eso también me llevó a muchas indagaciones y discusiones que están atrás de lo que planteé. Por ejemplo, algunos autores favorables a la masonería o masones ellos mismos, cuando analizan el periodo, pues tienden a desestimar y dicen, bueno, es que la masonería pues ya no era tan importante y pues estaban divididos, pero finalmente no hay algo muy preciso, o incluso algunos errores que los discuto puntualmente en el texto. Los masones del Constituyente siguieron las reglas del sigilo según reglas de la orden y decidieron que no era oportuno presumir su filiación. Estimó que fue una decisión sabia, pero un siglo después se metamorfoseó en una situación injusta para ellos y que distorsiona el papel de la masonería mexicana. Como antecedente tenemos, como les dije, el relato vigoroso del siglo XIX con su reforma, cuando la francmasonería se agrupó de manera pública en el modelo de la logia partido, por lo que los libros aplauden su presencia. Pero a partir del siglo XX predomina el silencio o la ignorancia sobre la acción pública de los masones, junto con alguna leyenda como esa de que todos los presidentes de México han sido masones. En mi ensayo explico varias causas fundamentales que provocaron que la masonería no fuera notoria en el escenario político general y en particular elaborando esa Constitución. Como no les ahorraré el placer de leer, les diré que los secretos mejor guardados son como los que describe Edgar Allan Poe en aquellos que comenta en su cuento muy afamado, La Carta Robada. No sé si alguno la haya leído, pero bueno, en la preparatoria nos dejaban un montón de cuentos. Es uno de los menos sangrientos, por fortuna, ¿no? Es un cuento de ingenio donde un detective retado o invitado por el director de la policía, un detective de ascendencia francesa, Dupin, y pues la policía revisaba una casa y la volvía a revisar y llegaba de noche y la daba vueltas por todos lados y jamás encontraba la carta robada. Y el misterio es que la carta estaba a la vista de toda la gente, por eso nadie la puede encontrar. Y otra manera de esconder las cosas es dejándolo en los prólogos de los libros. Eso también es un secreto muy tremendo. Y por ejemplo, si ustedes ven este libro, es un libro de masonería. Normalmente pues nos interesa a los masones. El autor Arturo Méndez de la Garza, grado 33º, ¿no? Y hablando de nociones de doctrina secreta, grados primero al 33º, nadie sospecha que ahí venga algo sobre el constituyente, ¿no? Bueno, resulta que Arturo Méndez de la Garza es Arturo Méndez, constituyente por San Luis Potosí, el cual ya era masón cuando se hace la Constitución, y según sus declaraciones en la Constitución del 17, por lo menos 65 masones estaban presentes, según sus declaraciones. Los investigadores pues tendrán que seguir comprobando las tesis, pero ese es un testigo presencial, no de oídas, no de medios, y afirma que por lo menos 30 eran grados 33º de la masonería. Entonces ya saben, si quieren esconder algo muy bien, pónganlo en un prólogo, ¿sí? En una introducción. En mi ensayo explico también otras causas importantes que provocan esta falta de visibilidad de la masonería mexicana en el periodo.
Una de ellas muy importante es que durante el periodo de Porfirio Díaz se terminó con el modelo de logia partido que fue frecuente en el siglo XIX, estabilizándose el modelo de las logias modernas que no son partidarias, bajo instituciones que siguen predominando hasta el día de hoy, es decir, masonería, que solo hace masonería, no es una organización política, ni mucho menos como tal. Además, también ha acontecido una tendencia historiográfica para procesar bajo el tamiz marxista, incluso bajo una versión bastante burda, que reduce los acontecimientos a un equivalente de clase y un especial anhelo para demostrar la influencia positiva de los de abajo, que de hecho yo lo comparto y de hecho me gusta mucho la historiografía marxista, de hecho soy en parte fan de ella, pero en algunos temas me llega a crear una ceguera de algunos aspectos. Ejemplo de ello es intentar convertir al radicalismo de los artículos constitucionales en un efecto mágico a la distancia de los últimos estertores de Francisco Villa tomando Torreón, lo cual me parece que resulta muy opuesto al rigor histórico. Los comentaristas no masones fácilmente caen en prejuicios, entre los cuales es indispensable aclarar uno a modo de ejemplo, aunque en el ensayo aclaro varios de esos prejuicios que les impiden darse cuenta que en la operación y en el debate constitucional eran tendencias típicamente masónicas, como se verá. Para la masonería, entre sus fundamentos de largo plazo está su posición favorable a los trabajadores, en especial su anhelo por reivindicar a los más desposeídos, simbolizado, por ejemplo, en el humilde cantero. La masonería completa levanta un gran canto al trabajo, pero un prejuicio común en el sector de los intelectuales suele colocar a los librepensadores como ajenos o hasta antagonistas a la línea socialista y obrerista. En el caso de la Constitución del 17, los masones fueron decididos impulsores para plasmar las demandas obreras en el contexto constitucional, donde sus diferencias fueron en torno a la modalidad y jamás menospreciaron la cuestión obrera. También hay malentendidos respecto a la cuestión agraria, la propiedad, la cuestión nacional, los recursos naturales, el presidencialismo, la educación, incluso respecto del constitucionalismo mismo, pero eso aquí ya no lo trataré, pero sí viene en el libro. Otra causa crucial es que los masones de 1917 no concebían su tarea como un acto faccioso, sino bajo una generosidad de miras muy grande, con disposición a dejar de lado sus prejuicios e intereses, anhelando la pronta pacificación y garantizar la justicia a todo el país. Uno de los rasgos que ha sorprendido a varios analistas es el modo en que las divergencias de opiniones del constituyente se resolvieron a una velocidad asombrosa y se alcanzaron consensos. De hecho, si ven los figuras alrededor y algunos de los rótulos, habla de las facciones del constituyente. Y mi punto de vista es que también ahí hay un malentendido de tono, o sea, sí hubo los que decían, pues aquí les llaman moderados, ¿no? Equilibristas, radicales, pero precisamente las divergencias se resolvían de modo no faccioso, sino muy rápido, en discusiones intensas, donde el convencimiento mutuo operaba de manera sorprendente. Creo que en algunas ocasiones sí se ha mantenido esa tradición, pero no siempre se logra eso en los congresos, ¿no? No es fácil que haya esa intensidad para convencerse mutuamente y llegar a posiciones de consenso. Esa característica de 1917, con esa agilidad para discutir seriamente las diferencias y con sensatez, alcanzar consensos razonables y hasta brillantes, sigue siendo el ideal de los congresos. Hubiera sido milagrosa sin una presencia nutrida de masones formados en las artes liberales. Según la biografía de Arturo Méndez de la Garza, aquí les comentaba, que fue secretario de la misma Constitución, en ese punto hubo al menos 65 masones, de los cuales 30 poseían el grado 33. A manera de conclusión, con mi participación creo haber mostrado la importancia de los masones en la Constitución del 17 y los motivos por los cuales su presencia se ha mantenido escondida en los estudios. Pero esa deuda con la verdad se comienza a pagar,
justo como operan las locomotoras de la historia, con mucha puntualidad. Hoy, hace 100 años, participaban más de 60 masones en las sesiones que concluyeron con la Constitución de 1917. Hoy comenzamos a hacerles justicia en su calidad de patriotas honestos y masones que supieron guardar la discreción de sus trascendentales actos. Es cuanto. Ahora le corresponde su participación al doctor Carlos Francisco Martínez Moreno. Es doctor en Historia por la UNAM y precursor de la Cátedra de Historia de la Masonería en México por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad. Catedrático del Instituto Tecnológico Autónomo de México, del Centro de Estudios Superiores Navales de la Secretaría de Marina Armada de México, de la Escuela Superior de Guerra, de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, y asesor del Colegio de Defensa Nacional. Es miembro fundador del Centro de Estudios Históricos de la Masonería Latinoamericana y Caribeña y de la Revista de Estudios Históricos de la Masonería Latinoamericana y Caribeña de la Universidad de Costa Rica e integrante del Centro de Estudios Históricos de la Masonería Española. Asimismo, colabora en la obra que hoy se presenta con un balance sobre la influencia de la masonería en la Constitución de 1917. Hablar de la influencia de la masonería en la Constitución implica tener presente que fue una labor que llevó más de 100 años. Desde los primeros ejercicios constitucionales, cuando quería, por ejemplo, combatirse el fuero eclesiástico y el fuero en aquel momento de las Fuerzas Armadas, se dividieron los bandos entre escoceses y yorquinos. Al interior de los yorquinos se formó un grupo de masones radicales, afortunadamente radicales, que crearon algo que se llamó el Águila Negra. Desde ese grupo buscaron detener al clero político. Así impulsaron, por ejemplo, las reformas de 1833, pero en un primer momento fracasaron ante hombres escoceses como Antonio López de Santana, que por cierto hay que tener presente que no es el mismo rito escocés del que ahora hablamos, el rito escocés antiguo y aceptado, fundado entre el 59 y el 60, uno en la Ciudad de México y otro en Veracruz, sino que era otro rito escocés que se encontraba en Luisiana, al que pertenecía Santana. Uno de estos hombres radicales tuvo que salir del país, Valentín Gómez Farías, y desde Nueva Orleans creó otro grupo masónico, la Sociedad de los Yorquinos Federalistas. El propósito era hacer de esta república una república federal. Pero el intento nuevamente fracasó. Tenían que haber esperado 30 años para que Valentín Gómez Farías y otros se unieran, ahora ya no en estos grupos incluso paramasónicos, sino a través del rito nacional mexicano, que tanto aportó al país durante el constituyente del 56-57. Sin embargo, nuevamente el país tuvo que atravesar
no solo por intervenciones extranjeras, sino también hay que decirlo, por algunos que traicionaron sus principios masónicos. De forma tal que para el período revolucionario hubo movimientos fratricidas que costaron mucho al país. De un lado, los seguidores del antiguo régimen, con el general Porfirio Díaz. Del otro, los seguidores de Francisco I. Madero. Pero ahí no acabó ese combate. Después de la muerte de Madero, algunos que eran maderistas continuarían con esa idea de llevar aquellas luchas sociales a plasmarlas a un documento que nos rigiera. Es así como llegamos a los años 16, 17, y hay que decir, ya lo mencionaban antes, la importancia del papel de Luis Manuel Rojas, porque si en el siglo XIX, hacia finales del XIX, se había necesitado, por ejemplo, unir a los masones de diferentes corrientes, al Rito Nacional Mexicano, por ejemplo, con José María Vigil, Alfredo Chavero del Rito Escocés Antiguo y Aceptado, a Rivapalacio de los Yorquinos y Templarios, y precisamente Vicente Rivapalacio había logrado unir a los diferentes grupos masónicos alrededor de una obra cultural, México a través de los siglos, que buscaba sentar las bases de un pensamiento y una identidad nacional mexicana. Luis Manuel Rojas va a cumplir una función parecida en el Congreso del 16-17. Había masones carrancistas, había masones obregonistas, había masones que pensaban que lo más importante era la educación, otros que consideraban que lo fundamental eran los derechos de los trabajadores o de los campesinos, unos más que pugnaban por los derechos en salubridad. Y no obstante, alrededor de Luis Manuel Rojas, y sobre todo después de la muerte, el asesinato de Francisco I. Madero, se fueron reuniendo alrededor de él, porque ya lo verán al leer el libro, él levanta la voz muy alto para denunciar ese asesinato. De forma tal que, haciendo un balance, habría que decir que esos masones de antaño dejan una tarea muy grande a los masones de ahora y a los masones por venir de nuestro país, que más allá de sus diferencias de rito, más allá de sus diferencias personales, pusieron en alto los ideales masónicos y los ideales del país, de la patria. Por ello, no me queda sino felicitar el trabajo que don Manuel Jiménez Guzmán y por supuesto el apoyo brindado por la doctora Patricia Galeana hacen a esta obra, que es un gran homenaje a lo que esos masones hicieron por este país. Aún hay tareas pendientes y probablemente una sea que algún día el Congreso mexicano ponga con letras de oro a la masonería en el Congreso, porque la construcción de este Estado no es posible comprenderla sin el papel de los diferentes masones en más
de 100 y diríamos, ¿por qué no?, 200 años de historia. Es todo lo que puedo decir. Felicidades a todos. Continúa el licenciado Mauricio Leiva Castrejón, egresado de la carrera de Derecho con estudios de creación literaria por la Escuela de Escritores de la SOGEM y por la Universidad del Claustro de Sor Juana. Es escritor, poeta, novelista, dramaturgo, ensayista e investigador de diferentes organizaciones literarias internacionales. Ha escrito más de 12 obras, entre las que destacan La masonería en el siglo XIX en México, editado por el Senado de la República, y Las utopías del nuevo milenio por la Universidad Autónoma de Guerrero. Sus trabajos han sido publicados en distintos medios de comunicación y en la actualidad ocupa el cargo de subsecretario de Formación y Vinculación Cultural del Estado de Guerrero. Además, en el libro que hoy se presenta, es autor del ensayo sobre Luis Manuel Rojas Arriola, constituyente y masón, y elabora las conclusiones de la obra. Muchas gracias a todos. Bienvenidos, queridos e ilustres hermanos. Gracias por acompañarnos. Gracias a la doctora Patricia Galeana por abrir esta ventana que durante mucho tiempo fue puerta que se tocó para que se empezara a hablar, sobre todo en la etapa de la Revolución Mexicana, de los hombres que participaron en la construcción del país, sobre todo a principios de del siglo pasado, de los primeros 50 años del siglo pasado, con una influencia fundamental. Desde luego a don Jorge Gaviño, quien, como se mencionó al principio, es un gran aliado de esta empresa y aventura que significa siempre reconstruir el país a través de la visión masónica. Y desde luego a nuestro gran hermano Manuel Jiménez Guzmán, que su nombre simple y sencillamente convoca y dice todo de lo que es esta obra. Los masones son habitantes de formas y de figuras que traza la escuadra y el compás. Esas formas y figuras también son pensamientos, son ideas y son corrientes que nos identifican, que nos contraponen y que nos hacen pensar en quiénes somos y en cómo nos hemos ido formando y en lo que hemos ido desarrollando a lo largo de los años. Y así se construyen visiones que forjan países que nos dicen nuestras lecturas, nuestros estudios, deben servir para ser constructores de naciones y obreros de paz. A los masones nos agrada hablar de lo liberal que hemos sido, que somos y que podemos llegar a ser. Pero si la masonería no fuera diversa, no sería universal. Y hay que también hablar de las dos corrientes que hemos sido, que somos y que hemos llegado a ser. ¿Hemos sido liberales? Sí. ¿Hemos sido reformadores? Sí. ¿Fuimos constituyentes? Sí. Pero también hubo conservadores, hubo escoceses, hubo presidentes que estuvieron más de 30 años al frente de un país. También hubo esa parte y es importante reconocerla y dialogarla, porque esas son las visiones del país. Esas son las visiones que se fueron confrontando y son las visiones que llegaron en distintos enfoques al 17. A ese famoso 17 que como lo dice el mismo Carranza en la apertura del Congreso, viene a reivindicar la del 57, con una visión inicialmente moderada, pero que desde luego van a llegar otros masones a decir se tienen que discutir cosas profundas, se tiene que discutir el campo, se tiene que empezar a hablar de justicia. ¿Y de dónde vienen esos valores? Lo sabemos, vienen en este caso de lo que se trabajaba al interior de las logias y que particularmente en los últimos 15 años del porfiriato se mantuvo callado. Y algunos han comentado y escrito en textos sobre lo liberal que fue Porfirio Díaz y sobre por qué al final de pronto permitió que llegara un partido católico a tener representantes en el Congreso. Yo lo que creo es que los hombres somos tan contradictorios al mismo nivel que este país es de paradójico. Y no tiene nada de extraño que de pronto estas visiones vayan cambiando y se vayan confrontando. Y es natural porque entonces permite que haya generaciones que vengan a hacer ruptura y a buscar estos cambios.
Y es entonces cuando tenemos a los hermanos Magón y tenemos a Madero y tenemos otros liberales que están queriendo ser voz y que están queriendo también empujar este país. Y que de pronto pareciera que no estaban, pero sí estaban, y estaban ahí dando la guerra, y estaban ahí manifestando ideas, y estaban pugnando y estaban luchando. El gran Altamirano lo hizo casi hasta el final de su existencia y desde su exilio. Y hubo una corriente que estuvo ahí de masones, celebrando tenidas a puerta cerrada cuando también se les prohibió. Y hubo, esto lo conoce mejor Carlos Francisco, ya masonas que también estaban ahí haciendo una labor muy importante. Y así se llega al 10, no se llega de manera espontánea como se cree, se llega con todo un cúmulo de pasión desbordada por recobrar el país que se había construido por los masones y que ahora tenía que tener un cambio. Es decir, y yo lo creo, que la visión, porque Porfirio Díaz lo dijo muchas veces, yo creo que la visión masónica tuvo una continuidad, de pronto una especie como de ocaso con el mismo gobierno de Porfirio Díaz, pero que sí estuvo ahí y hubo una sangre nueva que permitió que este país llegara a protestar de manera muy simbólica en este Congreso del 14, que va a ser el previo del 17. Y va a estar una figura de primer orden, Luis Manuel Rojas. Y Manuel Rojas no solo va a acusar a Madero, no solamente en su texto de yo acuso, no solamente va a protestar por la muerte de Madero, va a escribir un texto que es el yo acuso a Henry Lane Wilson, en el que denuncia de manera pública al embajador de Estados Unidos por prestarse a ayudar a Huerta y a la visión de largo plazo, a la visión que tenemos, pudiera parecer algo sin trascendencia, pero pensemos en que el día de hoy un mexicano se atreve a denunciar a un embajador norteamericano y a pedir su salida. Y eso ocurrió y generó la salida de Henry Lane Wilson. Pero además hay una línea muy interesante en su protesta y que es algo que se lee muy rápido, pero que debemos detenernos a comenzar a pensar cuál era la importancia de ser masón en esa época. Porque no se trata de decir que hubo masones, sino por qué lo sabía y cuál era la importancia. Henry Lane, en su trabajo que va a circular a nivel internacional, dice, me acerqué en mi calidad de gran maestro de la Gran Logia del Valle de México para pedir al embajador que no asesinaran al presidente Madero. Si nos detenemos a pensar qué significaba que un gran maestro de una gran logia llegara con un embajador de otro país a apelar por la vida del presidente de México. Esto nos habla de que había una connotación y un peso muy fuerte para que él de manera pública a nivel internacional dijera fui como gran maestro, no dijo fui como diputado, porque lo era. Recuerden que ya fue diputado en el 14. Apeló a su investidura de gran maestro de la Gran Logia Valle de México. Y eso dice mucho. Y es una línea muy pequeña, pero evidentemente a nivel global y sobre todo con las potencias que ya tenían masónicas y políticas acuerdos con nuestro país y que ya estaban empezando a tener un diálogo sobre lo que había ocurrido en la escena trágica y lo que estaba pasando, comienzan a involucrarse después de los asesinatos a respaldar a Carranza. Entonces, esto no hay que perderlo de vista, es decir, si era la masonería, si era un ente, una asociación, públicamente, lo digo como si fuera un ente públicamente, de fuerza y de trascendencia y de impacto, en este caso políticamente internacional. ¿Y quiénes se van a aglutinar ahí? Bueno, los diputados que en su gran mayoría van a estar en el 17 y son los que van a estar, en el caso de Luis Manuel, redactando los primeros bosquejos de lo que va a ser el 17. Y estos diputados que inclusive, lo platicábamos con Carlos, estuvieron presos, muchos de ellos estuvieron presos después de que, bueno, Huerta pretende desaparecer al Congreso y encarcela a Eduardo Neri y encarcela a otros,
desde la cárcel, independientemente de que la pasaron mal, también empezaron a compartir proyectos. Y no es un secreto que ellos también sesionaban, terminando los trabajos de la Cámara, y se rumora, nos gusta creer en leyendas, que inclusive ahí mismo celebraron algunas tenidas. Es decir, cuando se reactiva la vida del Congreso en México, en el 14, se reactiva también la vida masónica. Y digo en el 14 que es cuando se levantan enérgicamente las protestas y cuando hay una participación notablemente activa por parte de las logias. Y esto evidentemente va a ser el devenir de la Constitución del 17, donde se va a discutir y van a discutir los masones desde su distinta visión de lo que debe ser el país, la masonería. Y tan contradictorio es esto que también ahí, en esos debates, es cuando deciden no incluir el principio de laicidad en la educación. Y bueno, tiene que leer el ensayo de Luis Manuel Rojas. Sí se discute que los militares ya no participen en política, se discuten muchas cosas que después van a tener trascendencia, pero después de un largo debate, si se incluía la laicidad en ese artículo, hubiera estado mi hermano Manuel para defenderlo, pero después de ese largo decide no incluirlo. Pero lo importante es que se retoma una esencia fundamental, el 57, con los masones reformistas, y que además, hay que decirlo, esa constitución pues va a ser la parte torácica casi medular o espiritual de la Constitución del 17. Y entonces tenemos, como lo dice mi hermano Carlos, una participación de, bueno, más de 60 masones, 30 de ellos grado 33, pero tenemos hombres que apelando a la fraternidad van a hacer concilios y en algún momento hay masones de esa época que afirman lo que decía Carlos, que las sesiones eran muy rápidas, no por lo que ahora vemos, que hayan sido planchadas las iniciativas, sino porque traían la formación de discutir, designar representantes como se hacían en las logias. ¿Por qué? Porque ustedes lo saben que, como se mencionó al principio, las logias partidos fueron las que predominaron en casi todo de 1800 a 1900 prácticamente. Entonces, los usos y costumbres de conducirse en logia se llevaron siempre, como lo es el escuanto, la sala de pasos perdidos, que aún se sigue manejando en los congresos. Todas estas denominaciones que ocupan en el mundo profano los asambleístas vienen de estos términos que se sacan en algunos momentos de los usos y costumbres que se deben mantener, ¿no? Entonces tenemos que estas prácticas permean en el modo de llevar los debates, en el modo de discutir, y en el 17 evidentemente las visiones que se van a confrontar van a ser las que han construido este país, desde lo que puede ser tan conservador como lo puede ser lo muy liberal. Y esto es importante ponerlo en su dimensión, porque en México la visión masónica que se discutió sí fue la liberal, pero también fue la conservadora. Es decir, los grandes proyectos de nación del país siempre fue discutido por masones. Y eso hay que recordarlo, porque de pronto pareciera que si solo hablamos de liberalismo, entonces lo demás también es algo que no se debe abordar. Pero hay que abordarlo para entendernos, para entender nuestros compromisos actuales y también para entender el rumbo y el destino que debemos tener. Yo solo quiero reconocer el trabajo de la doctora Patricia Galeana, del doctor Gaviño y de Manuel, porque como lo dije al principio, este libro para nosotros, y yo creo que para muchos historiadores, es un parteaguas de lo que debe comenzarse a estudiar en este inacabable tema de la Revolución Mexicana y de lo que se debe seguir complementando en la formación también de los liberales, de los conservadores, que también pueden ser buenos hombres y pueden conservar buenas costumbres. Y yo creo que a medida que entendamos que el que piensa distinto puede pensar mejor, podemos reconciliarnos también con esa parte que fue también la parte antagónica nuestra y que sigue siendo ese otro yo con el que seguimos discutiendo
en la política actual y frente al espejo. Muchas gracias por su atención. Es el turno del doctor Luis Gómez Berlier, abogado, criminalista y doctor honoris causa con cerca de 30 años de práctica y desarrollo en los ámbitos judicial, en materia civil y penal, contable, administrativo, bancario, de seguros y de fondos de ahorro para el retiro. Es pionero en derecho informático y en juicios orales. Es presidente de la Agrupación Política Nacional Avanzada Liberal Democrática, de la que funge como presidente en la Ciudad de México. En el ámbito masónico se desempeñó como secretario de la Gran Comisión de Puntos Constitucionales, Legislación, Jurisprudencia y Codificación, presidente de la Gran Comisión Jurídica, coordinador general de Protección Civil, segundo gran vigilante pro tempore y primer gran diácono, lo anterior dentro de la muy respetable Gran Logia Valle de México, durante el periodo 2011-2014. Es autor del ensayo El Poder del Mexicano dentro de la obra que hoy se presenta. Muchas gracias a todos por acompañarnos a esta presentación de este importante libro. Quiero agradecer en especial al doctor Jorge Alejandro Avilés Reyes, Paz, muy respetable gran maestro de la muy respetable Gran Logia Valle de México, por darme la ocasión de empaparme sobre la actividad discreta y secreta de la Gran Logia Valle de México en su oportunidad durante su periodo de gobierno. Aprovecho la ocasión para saludar afectuosamente al muy respetable gran maestro Salvador Ordaz Montes de Oca, al doctor Carlos Quintanilla Llerena, también Paz, muy respetable gran maestro de la Gran Logia Valle de México, a quien saludo cariñosamente por todos estos años que hemos convivido bajo el bagaje de su sabiduría. Muchas gracias también a la doctora Baún, Rosalía Baún, que está aquí con nosotros, presidenta de la Asociación de Doctores de México. Bien, yo hice un paréntesis sobre una eminencia que fue más allá de los derechos humanos, y ese es mexicano y fue masón. Es un yucateco que muchos de los que están aquí y que están empapados de la historia del derecho mexicano reconocerán como Crescencio Rejón. Bien, pues este masón, abogado, cuyo nombre completo es Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá. Desde el siglo XIX, mediados del siglo XIX, invocó los derechos humanos, pero no le sirvió de nada frente al gobierno de entonces, al gobierno de Iturbide. Entonces él se plantea superar aquellos derechos humanos que traía Rousseau, Voltaire, toda esa ilustración francesa, europea de moda, en donde Rousseau, por cierto, dijo, y está plasmado en nuestra Constitución, me hubiera gustado que fuera hermano, pero no lo fue. Pero para su tiempo, la masonería no solamente eran partidos políticos o la equivalencia de partidos, sino que también eran escuelas. Recordemos que en esos tiempos no estaba la escuela pública como la que hoy vemos, ni las escuelas privadas como las que conocemos, todo dependía generalmente de la Iglesia Católica. Entonces, en ese monopolio de conocimiento, pues era muy difícil accesar a la historia verdadera y además a una herramienta como lo es el derecho procesal y luego el juicio de amparo. Pues Crescencio Rejón fue más allá de esa declaración de derechos humanos, nos planteó lo que hoy conocemos o lo que tenemos plasmado en 21 artículos en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la que durante los últimos 15 años he invitado a todos mis amigos, compatriotas, tanto en el extranjero como nacional, a documentarse, a repasarlos un poquito. Les lleva 20 minutos, cuando menos del primer artículo al 22. El 22 trata sobre la suspensión de esos derechos, de esas garantías. Pero aquí es donde nos preguntamos ¿por qué hubo la necesidad de invocar garantías individuales, agigantar los derechos humanos que ya estaban declarados desde Europa? Bueno, pues
Tal parece que entre la ignorancia, el hambre y el salvajismo, o sea, el estado de vivir de un modo en donde gobierna el más fuerte, el que más armas tiene, el que más fuerza tiene, bueno, pues el gobierno no iba a ser la excepción en transformarse en un monstruo que no quedara en un leviatán, sino en un monstruo mecánico que en el momento que notara un ciudadano despierto, culto y además tendiente a la revolución, inmediatamente era sometido, era callado, como lo fue Crescencio Rejón. Crescencio Rejón, para llegar a su determinación y el juicio de amparo, probablemente reflexionó en su cámara de reflexiones dentro de una prisión qué mecanismo hace falta en México para que el ciudadano común y corriente pueda elevar su fuerza a nivel del Estado, a nivel del gobierno que lo oprime. Justo hoy comentaba con mi venerable hermano Marco Antonio Ugalde de Querétaro. Él hacía referencia a una noticia en donde nos exponía la urgente intervención del juicio de amparo en materia laboral, porque los trabajadores de ese estado estaban siendo sometidos a renunciar a sus conquistas sindicales. En otro comentario, la maestra Marita, también abogada de Querétaro y columnista, decía: es que ningún amparo ha tenido éxito en este estado. Bueno, desafortunadamente, los mecanismos para llegar al juicio de amparo, pues no siempre son tan rápidos, ¿no? No se puede tener una justicia instantánea porque además solo se trata de la equidad. Está bien que nos pongamos a la altura del gobierno, pero también de ahí surge la necesidad de una investigación, de comparar jurisprudencia y doctrina, las acciones del ciudadano. Pero no por ello, por esa lentitud burocrática, tal vez burocrática, podemos perder la esperanza en esta conquista masónica que es el juicio de amparo, porque está demostrado que hoy existen reconocimientos de inocencia ganados. Hemos estado viendo también en contra de la ciudadanía bien portada que muchos delincuentes, a raíz de los juicios orales en materia penal desde junio 18 de este año, están quedando libres. O sea, tal parece que el juicio de amparo está sosteniendo un arma de dos filos, y eso es lo que regula la masonería: el orden y el caos. Ese orden y el caos estamos tratando de reflejarlo en este libro. Toda nación necesita orden y caos. Nadie puede decir que es perfectamente ordenado o perfectamente caótico. Todo necesita un equilibrio. El juicio de amparo buscó ese equilibrio en el tratamiento que hay del gobernante y el ciudadano. Ya ha sucedido con la jefatura de gobierno hace 12 años, más o menos, cuando se estaba haciendo el segundo piso, y el ciudadano le ganó al gobernante y le costó el desafuero. Eso es una conquista masónica que no hay en otra parte del mundo. La figura del juicio de amparo solamente existe en México. Existen figuras parecidas como el habeas corpus y otros en otras naciones, pero tal vez esas sean conquistas también inspiradas en Rousseau sobre la soberanía, esencialmente radica en el pueblo, pero no llegan al nivel de estudio del sistema de derecho mexicano como lo es este juicio de garantías. Entonces, en mi opinión, en este libro, en el capítulo que me correspondió como el poder del mexicano, hago alusión a esta conquista y estoy invitando, como dijo nuestro ilustre y muy poderoso hermano Manuel Jiménez Guzmán, a ver y a oír.
Quien tenga oídos para oír verá en este pequeño libro grandes hazañas de la masonería mexicana. No es nada más plasmar un texto y ya, es tratar de invitarlos a la reflexión sobre la historia del civismo mexicano, de la educación mexicana y del derecho mexicano. Si perdemos de vista nuestros derechos, nuestras garantías individuales, pronto ese leviatán mexicano nos va a devorar y no lo debemos permitir, porque también la masonería es mamá de muchos revolucionarios. Todas aquellas mentes científicas en el derecho, en la química, en las matemáticas, en todas las materias que ustedes conozcan, siempre hay un masón. La masonería está en todas partes. Y a veces yo creo que mucha gente ya nace masón. Lo refleja en su conducta, en su trato con sus compatriotas, con su vecino, con sus hijos, con sus padres. Le decía a un alumno, ¿cómo es posible que usted venga a reprocharme que yo lo regaño? Cuando ya escuché los gritos de su mamá diciéndole, haz tu cama, ¿no? Es mi caso. A veces no me da tiempo, pero bueno. Yo creo que nadie está exento de una que otra regañada y no se me hace justo que la juventud de hoy demande a sus padres por violencia intrafamiliar. Eso me parece un abuso y este descubrimiento del derecho procesal no es invento masónico. Las modificaciones de la esencia masónica en la Constitución y en nuestro Código Civil han traído que ahora las personas se divorcien de inmediato, vía unilateral, incausada. Es justificable que alguien se vea perdido en un juicio y que además no tenga derecho a ser escuchado y vencido en un juicio de garantías, como es el caso del mal llamado divorcio exprés. A mi modo de ver, eso tampoco es masónico. Ejemplos como ese son muchos. Hemos escuchado nombres de secuestradores famosos que ahora ya están libres. En un reciente estudio se decía que teníamos 42,000 reos, 42,000 en la Ciudad de México. Hoy tenemos 32,000. ¿Qué pasó con aquellos 10,000 que ya están libres? Probablemente estén instruyendo ya su escuela criminal gracias a la modificación de lo procesal en lo penal, que tampoco es herencia masónica. Porque una cosa es decir que nuestra Constitución del 17 está muy mal reformada por aquellos que no supieron leer ni oír, porque no tenían la técnica jurídica, porque cuando se dieron los hechos para constituir la familia, que así lo dice la Constitución, el matrimonio es la fuente de creación de la familia. Hoy con el divorcio exprés la estamos separando en automático cada año. He tenido clientes que hasta llevan 3 divorcios exprés. De manera sorprendente, porque entonces ¿cuál es el objetivo de casarse, no? Entonces creo que ahora tendremos que darle bandera alta al concubinato. Conste que estoy hablando nada más de esta figura del divorcio porque me parece importante, por la premura que tengo del tiempo para platicar con ustedes, hablar de la célula de la sociedad. Si la familia es el corazón social, ¿qué va a pasar con las otras ramas del derecho, con el laboral, con el administrativo, con el penal? Si en fiscal ni siquiera procede el juicio de amparo. Hoy hablaban de la plusvalía, ¿no? Que si sí, que si no, pero nadie se acordó del juicio de amparo. Entonces, creo que la falta de responsabilidad de los medios de comunicación, y aprovechando que estás aquí, doctora Guaún, nos ha llevado a que de la ignorancia llevemos más ignorancia. En México leemos 4 libros por año, si bien nos va, cada ciudadano en México. Pero les puedo garantizar que quizás medio de esos 4 ha leído su Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El original de esa Constitución sí es masónico, y si lo repasamos de nuevo y lo comparamos con el de hoy, no tiene nada que ver.
un invento masónico contra esos parches que le han venido metiendo a ese importante documento del que emanan no solamente nuestros derechos humanos, nuestras garantías individuales. Bueno, pues este es un ejemplo de Crescencio Rejón como masón, como herencia importantísima, a mi juicio, para todos los mexicanos. Desde el que está por nacer, desde el concebido, hasta el de cuyus, o sea, aquel que ya murió y que dejó su voluntad plasmada en un testamento. Fíjese qué trascendencia tiene el derecho mexicano. Me agrada mucho cómo planteó el doctor Mauricio Leiva, mi ilustre hermano, sabes que te admiro mucho, y también a ti, doctor Carlos Valdés, y a todos, también a ti, Carlitos. Así es que me gusta mucho cómo expresaron el hecho de que entre los masones nos conciliamos, encontramos mecanismos hasta para conciliar con los conservadores, que esa es la razón por la que las cortes, no solamente las asambleas constituyentes ni tampoco las cámaras de diputados logran esos concilios inmediatos entre masones, sino que también en las cortes penales se lograban esos acuerdos, sobre todo en los delitos en donde se encontraba la imprudencia o la culpa. Y es más, también en los delitos donde figuraba el dolo, siempre se podía llegar a un acuerdo. No era la intención dejar a la gente presa, era readaptarla. Y parece que nuestro sistema actual está muy lejos de la readaptación social, tanto en lo familiar como en lo laboral, como en lo penal, y parece que ahora en lo fiscal, porque cada renuncia de los funcionarios importantes de nuestro Banco Central o nuestra Hacienda Federal nos pone nerviosos. Nos pone nerviosos porque eso no tiene pistas de masónico. Parece que tenemos que regresar a la escuela del civismo, y eso es lo que sí nos da la Constitución. Los invito, por favor, a que lean nuestra obra de la influencia de la masonería en la Constitución de 1917, porque seguramente en nuestros cortos capítulos van a encontrar muchas reflexiones. Los estamos invitando a que oigan y a que vean como cada uno de nosotros, y si pueden más allá, nos invitan. Muchas gracias. Buenas noches. Sigue la participación del doctor Jorge Gaviño Ambrís, quien es doctor en Derecho Ambiental por la Universidad de Alicante, España. Ha sido representante por la Segunda Asamblea de Representantes del Distrito Federal, delegado político en Álvaro Obregón, director general y delegado fiduciario especial de vivienda del Distrito Federal, director general del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México y actualmente es director general del Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México. Es miembro de la Legión de Honor Nacional de México, miembro de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y presidente de la Academia de Desarrollo Social y ex gran maestro y presidente de la Gran Logia del Valle de México 1999-2002. Entre sus publicaciones destacamos Reflexiones en el Tiempo, compendio de artículos de prensa publicados en los diarios El Día, Excelsior y Rumbo de México. Asimismo, es el autor del prefacio en el libro que hoy presentamos. Muchas gracias por la presentación. Quiero en primer lugar saludar a todas y todos los que están aquí en este salón, en este hermoso lugar, pero también quisiera mandar un saludo a las y los que nos acompañan aquí en el recinto que está adjunto, que nos están viendo por circuito cerrado. También les agradezco mucho a todas y todos. Con el permiso de la doctora Patricia Galeana, directora general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, apreciable amigo, hermano, compañero de luchas, de ideas y compañero de toda la vida, Manuel Jiménez Guzmán, presidente de Laica Internacional, es gran maestro de la Gran Logia Valle de México y es gran comendador del Supremo Consejo de México.
Saludo también a los grandes maestros presentes, amigos entrañables, estimados Carlos Valdés Martín, Mauricio Leiva Castrejón, José Pablo Arriaga, Luis Gómez Berlie y Carlos Francisco Martínez Moreno. Apreciables asistentes a este acto, amigas y amigos todos. Dicen que la masonería es como el pájaro Q, un pájaro que cuenta la leyenda que llegó tarde a la repartición de plumas, allá en la creación. De pronto ya había Dios repartido todos los plumajes y ya no tenía de qué vestirlo. Cuando llegó ya ni Dios estaba. Entonces, pues tenía frío. Y con su piar lastimero, pues conmovió el corazón y la fraternidad de muchas aves. Y entonces cada una de ellas se arrancó un plumaje, una pluma, y se la fue pegando a este pájaro Q. Y dice la leyenda que de ahí viene su multicolor plumaje. Y decían entonces que la masonería es así, que es multicolor y que es diversa. Y efectivamente, como hace un momento nos decía Mauricio Leiva, que la masonería es rica y es masonería por ser diversa. Porque si no fuera diversa, sería secta, sería partido. Y a la masonería a veces se ha confundido con partido porque ha sido partido. A veces se confundió con secta porque llegó también a ser secta. Pero la riqueza de la masonería es la diversidad, es la universalidad. Es como aquellas escuelas universitarias que tienen su fundamento precisamente en la pluralidad, en el debate. La inteligencia la representan los masones, la representamos los masones con el choque de los aceros. Porque cuando choca acero con acero, salen chispas, y la chispa es luz, es conocimiento. A lo mejor no estamos de acuerdo con lo que alguien dice, pero como Voltaire, hermano nuestro, defenderemos hasta la muerte el derecho de decirlo. Y esa es, amigas y amigos, a mi juicio, la riqueza de la masonería. Se confundió con partido, decía, porque lo fue. Se convirtió con secta porque también lo fue. Muchos masones fueron centralistas, otros fueron federalistas, otros fueron nacionalistas. Y la historia de México, como aquí ya se ha dicho, pues es la historia de la humanidad también. Yo diría que la masonería explica muchos movimientos universales. El medievo, los 10 siglos de la Edad Media, no se podrían entender sin las cofradías, sin los claustros, sin las sociedades secretas y luego sin la masonería. El Renacimiento no se podría entender sin las fraternidades, sin la masonería. La modernidad en todo el mundo no se podría entender sin los grandes masones y la masonería. La Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad, el gorro frigio, símbolo de la madre patria francesa, Minerva, no se podría entender, digo Minerva porque Minerva fue la primera madre patria de Francia, no se podría entender sin el entendimiento cabal de la masonería. La independencia de las colonias de Inglaterra y de Estados Unidos, la creación de los Estados Unidos de América, no se podía entender sin la masonería. La independencia de las naciones latinoamericanas no se podrían entender sin la masonería. Y en México, las luchas internas no se entenderían sin las luchas internas de la masonería. La actitud del embajador de los Estados Unidos de América en 1823, Poinsett, no se entendería sin entender la masonería yorquina, como aquí se dijo. No se podría entender a Iturbide y a su secta y a Santana con la suya sin la masonería escocesa, cuando menos los orígenes de la masonería escocesa que conocemos.
escoceses y yorquinos, liberales y conservadores, centralistas y federalistas, moderados y radicales, realistas y republicanos, imperialistas y republicanos, masones de un lado y de otro. Decía Alfonso Sierra Partida, maestro de muchos de los que estamos aquí, que la masonería es la única fraternidad del mundo que todas las noches nos mentamos la madre. Pero eso sí, decía, muy fraternalmente. Y además con todo respeto, porque se nos dice, mi querido hermano, con todo respeto yo te quisiera decir, y ahí va. De una manera muy bonita, porque además tenemos muchos hermanos poetas que han escrito muchos libros y bueno, aquí estaba yo revisando pues las intervenciones de mis queridos y venerables hermanos, a los que yo todo quiero y respeto, desde luego a mi maestro Manuel Jiménez Guzmán, que además yo quiero señalar que él fue el que me invitó a la masonería de una manera inicial. Tenía yo pues 16 años y luego al cumplir 17, él me consiguió la dispensa de trámite con el muy respetable gran maestro en turno, con el apoyo también, y lo tengo firmada la solicitud de iniciación de Alfonso Sierra Partida, que él consiguió la firma, para que yo me iniciara a muy temprana edad. Luego yo me desquité de él porque iniciamos a su hijo a los 17 años también. Bueno, pues yo les quería decir que aquí este libro, si ya nos hubiéramos dedicado, en lugar de dar la introducción del libro y lo hubiéramos leído, ya estaríamos más allá de la mitad, porque es un libro muy rico, muy breve. Hay hermanos que escribieron aquí, ya estaba viendo el último hermano que participó, a nuestro amigo, tiene 2 hojitas, pero nos echó una buena disertación. Yo ya hasta lo tengo grabado porque creo que va a ser materia de otro libro. Bueno, pero estábamos hablando de la masonería y de las revoluciones y de la Revolución Mexicana. Decíamos que no se podía entender entonces todos estos movimientos sociales internacionales y nacionales sin la intervención de nuestra institución de un lado y de otro. Y bueno, basta decir que aquí en la Revolución Mexicana, muchos masones, Zapata contra Madero, Villa contra Carranza, Obregón contra Carranza, Obregón contra Villa, y luego se mueren y los enterramos juntos. Esa es fraternidad. Esa sí es fraternidad. No, la Constitución. Yo me preguntaba hace muchos años, cuando me inicié en la masonería y al empezar a brevar estos conocimientos ancestrales, porque la masonería efectivamente es una gran escuela, porque yo decía que podemos decepcionarnos de un masón, podemos decepcionarnos de muchos masones, podemos decepcionarnos de todos los masones, sin duda, pero de la masonería nunca. Porque una cosa es, amigas y amigos, la vieja fraternidad, la fraternidad que se abreva en el conocimiento, en la gnosis, en el conocimiento de uno mismo, en el espejo, en el mercurio, en la sal, en la alquimia profunda de un ser que se conoce a sí mismo y conoce a los demás. Porque no se puede aspirar a ser fraterno si uno no se conoce, si uno no entiende sus odios, su celo, su felonía. Y entonces podemos, cuando entendamos los nuestros, podemos quizás entender y perdonar a los demás. Y yo, junto con Manuel Jiménez Guzmán, creo que lo que realmente vale la pena en este mundo es la congruencia. Ser congruentes entre lo que se piensa y lo que se dice, entre lo que se dice y lo que se hace. Porque si no hay congruencia, pues entonces no hay nada más, porque la vida es tan corta,
que yo creo que vale la pena vivirla con congruencia. La Constitución. Constitución es una palabra que, junto con otras muchas, tiene una raíz que es stoatare, establecer. Y todas las palabras que traen esta raíz de ST significan eso, establecimiento, significan inmovilidad, lo que no se mueve. ¿Cuál es la diferencia entre una revolución y un golpe de Estado? Una revolución y una rebelión, una revolución y un pronunciamiento. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, se decía, los estudiosos de las revoluciones dicen que la diferencia es una filosofía, que la rebelión se lucha en contra de algo y una revolución se busca algo distinto, un nuevo régimen y una construcción distinta. Es decir, es la filosofía. En un movimiento social donde tenga una filosofía revolucionaria, habrá una revolución. Mientras no exista un movimiento con filosofía, entonces puede ser una revuelta, un golpe de Estado, un pronunciamiento. ¿Fue la Revolución Mexicana una sonada o fue realmente una revolución? Pues precisamente los masones, muchos masones, le dieron contenido filosófico a ese movimiento y por eso es revolución. Pero luego la Constitución es otra cosa. La Constitución es la búsqueda de que se permanezcan las cosas como está. Constitución, ST. Estatuto, ST. Estatua, estacionamiento. Es que las cosas no cambien, que las cosas se mantengan así. Cuando se busca una Constitución es porque hemos llegado ya a un estatus que nos permite ciertas libertades y queremos dejarlas así y que no cambien, que se mantengan. Decía nuestro hermano Fernando Lasal en su libro ¿Qué es una Constitución?, que aquí hay doctores en Derecho, especialistas en la materia. Decía Fernando Lasal que las constituciones no es más que tinta y papel, que los que gobiernan realmente un país, decía hace muchísimos años Fernando Lasal, son los factores reales de poder, son los que dominan y los que mantienen como si fueran vasos comunicantes las constituciones. Y bueno, yo creo que algo ha de haber tenido de razón Fernando Lasal, porque a pesar de que ya pasaron muchos años de constitución en México y en muchos países, en donde se habla, por ejemplo, de la defensa de los derechos humanos, primero de los derechos individuales, y se habla del derecho al trabajo, yo preguntaría que si realmente existe el derecho al trabajo. ¿A dónde demandamos, ahora que se habla del habeas corpus o del amparo evolucionado, dónde podemos hacer una demanda para que nos den el derecho al trabajo? Se habla del derecho a la vivienda, ¿a quién vamos a demandar para que nos den una vivienda? Se habla del derecho a la dignidad humana, ¿a quién demandamos para que nos traten dignamente? Las constituciones son tinta y papel. Entonces la lucha, creo yo, de la masonería, porque la masonería tiene lucha permanente. Yo no creo, y con esto concluyo, amigas y amigos, en las constituciones. Yo creo en la lucha permanente por la dignidad humana. Creo firmemente que tenemos que luchar permanentemente, porque cuando dejamos de luchar, las fuerzas obscurantistas avanzan. Juárez y su generación, aquí ya lo han dicho muchas veces, venció al dogma. ¿Por qué Juárez, que era profundamente religioso, por qué era religioso Juárez? No era ateo, Juárez era religioso. ¿Por qué luchaba por el laicismo? Porque no se puede entender que el laicismo pueda convivir con las religiones en el poder, en el gobierno, porque la política, la polis, la cosa pública, es una situación inmanente, es hoy, ahora, es el comer hoy, es el gobierno hoy, y todas las religiones, todas, son trascendentes. Lo inmanente y lo trascendente son antagónicos.
Las religiones del mundo, todas, no hay una sola que sea distinta, preparan al ser humano para la muerte, para la metempsícosis, para la transmigración, para el más allá, todas. Y toda la política debe de preparar al hombre para la vida, para el hoy, para la hora, para ver cómo, para el derecho al trabajo, para el derecho a la salud. Y entonces Juárez y su generación entendieron perfectamente que cuando lo inmanente y lo trascendente se mezclan, se corrompen los dos. ¿Por qué vamos a convivir con una filosofía trascendente, que son las religiones, con una filosofía inmanente, que es la visión de Estado? Cuando se combinan, se corrompen las dos. Y por eso se separa. Porque el político debe de ver las cosas del hoy y del mañana y del futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos, la materia. Y las religiones, los que crean en ellas, podrán luchar por aquello cuando les llegue su hora de llegar a la metempsícosis. Si creen en la reencarnación, pues aquí nos veremos. Si no lo creen, pues dejarán a sus hijos con un buen patrimonio para que puedan ellos ser más felices y más libres que lo que fuimos nosotros. Este libro, que desde luego creo que vale la pena leerlo, tiene datos muy interesantes. Vamos a tener una cultura mayor cuando lo terminemos de leer, de la influencia de la masonería en la Constitución del 1917. A mí me convenció de una situación muy importante. La verdadera fuerza de la masonería es el debate. La verdadera fuerza del masón es el diálogo, es la confrontación de ideas, el respeto y la tolerancia, la dignidad humana, el laicismo, laicos, que significa pueblo. Por eso es muy importante mantener estos conceptos fundamentales de república, de dignidad, de laicismo y de masonería. Muchas gracias.